con parte 1, La herida parisina, traducida con tono literario y fidelidad poética, manteniendo la textura y ritmo del original. Aquí va el inicio completo, desde la portada hasta el final del capítulo 3, Una promesa en el Monte Sacro. Shash, el liberador del banquero por Pirata primero. AKMs. Open quote. La historia, dicen, la escriben los vencedores, pero en el Nuevo Mundo la auditaban sus banqueros. Close quote. Este libro es una reconstrucción desde los márgenes, un expediente especulativo cosido con cartas, libros de contabilidad y susurros entre los salones londinenses y los polvorientos cuarteles de Caracas. No comienza con el libertador sobre un caballo, sino con un dandy fracasado en París, burlado, sin un centavo y desesperado por importar. La humillación de Simón Bolívar no fue una nota al pie, fue la chispa. Juró destruir los imperios que se reían de él, pero cada paso hacia la revolución lo hundía más en su red invisible. Tras sus batallas se movía un ejército más silencioso: financieros británicos, ayudantes irlandeses y mercenarios de la pluma. Prometieron libertad, pero guardaron los recibos. Cuando Bolívar abolió la esclavitud, lo felicitaron, y acto seguido le entregaron un nuevo vocabulario de control: deuda, interés, modernización. Este no es el Bolívar de las plazas de mármol ni de las pantallas que transmiten su mito. Es el Bolívar de los libros contables y las sombras, un hombre liberado de un imperio solo para servir de partero a otro. Llámalo ficción, si eso te ayuda a dormir. Pirata primero. El liberador del banquero. Archivo PDF 3.54 megabytes. Prólogo. Le Petit Creole. Bolívar entre los salones del París napoleónico, burlado como un adorno colonial. 2. Las deudas del placer, libertinaje, juego y la lenta liquidación de una fortuna. 3. Una promesa en el Monte Sacro, el voto de liberar América, mitad profecía, mitad resaca. 4. El retorno del desheredado, el joven aristócrata de vuelta en Caracas, vendiendo fuego a otros terratenientes. 5. El correspondiente secreto, cartas interceptadas entre Bolívar y un misterioso patrón inglés. 6. El intermediario, llegada de Daniel Florence O'Leary, el enlace irlandés con órdenes desde la City de Londres. 7. La Legión Británica, mercenarios con casacas rojas renacidos como libertadores. 8. Barings y bayonetas, cómo el Banco de Inglaterra financió la revolución a interés compuesto. 9. La Máscara de la Libertad, decretos de abolición acompañados de contratos de deuda eterna. 10. El viaje que nunca fue, el último y abortado escape de Bolívar hacia Cuba. 11. El sustituto, una muerte falsificada, un cadáver intercambiado, un mito administrado. 12. El Evangelio de O'Leary, el ayudante que reescribió la historia al servicio de los mercados. 3. La República como plantación, economías posindependencia reconstruidas sobre crédito y servidumbre salarial. 14. El fantasma del banquero, Londres celebra una América libre cuyas monedas ahora posee. 15. Los huesos y la transmisión. 2 siglos después, el esqueleto exhumado y su resurrección televisada. De los grilletes a las firmas, del imperio al mercado, el libertador se convierte en el primer deudor moderno y el continente en su colateral. Parte 1. La herida parisina. Le Petit Creole. París, 1804. La ciudad olía a almidón y humo, a lilas y a imperio. Cada café murmuraba el nombre de Napoleón como si fuera incienso, y el Sena reflejaba monumentos nuevos erigidos sobre huesos antiguos. En ese mundo de espejos vagaba un delgado venezolano de ojos volcánicos y un guardarropa que se esforzaba demasiado. Simón Bolívar, 21 años, recién viudo, recién desheredado, llegaba armado con cartas de recomendación y la convicción ingenua de que París recibiría al genio donde quiera que floreciera. Lo llamaban Le Petit Creole detrás de sus abanicos pintados. Un adorno de los trópicos. Una curiosidad que citaba a Rousseau con acento español y no sabía cuándo reírse del chiste correcto. Las duquesas adoraban su melancolía, los banqueros su herencia, los filósofos lo ignoraban. Pasaba las noches flotando entre salones, la autopsia resplandeciente de la revolución en casa de Madame de Staël, la perfumada traición de Talleyrand y las salas de juego donde los títulos se apostaban como caballos. Dondequiera que iba, era tolerado, nunca confiado. Las colonias, susurró una anfitriona, engendran entusiasmo del mismo modo que los trópicos engendran fiebre. Para la primavera, su bolsa estaba vacía. Había empeñado gemelos, pedido prestado a primos lejanos y vendido las últimas joyas de su esposa para pagar pelucas empolvadas y boletos de ópera. El placer era la única moneda que aún creía en él.
Las noches se alargaban, la risa se afilaba. Una vez, borracho de absenta y humillación, retó a duelo al hijo de un varón por llamarlo el Bonaparte moreno. El duelo nunca ocurrió. Los amigos del varón le pagaron para que desapareciera una semana. Regresó más delgado, más silencioso y recién fluido en desprecio. Ese verano, en las Tuilerías, vislumbró al propio Napoleón, un hombre pequeño, fulgurante, rodeado de generales. Bolívar vio en él tanto el ridículo como la redención de su propia especie, un provinciano hecho emperador a fuerza de insolencia. Algo en esa visión le reconfiguró el alma. Esa noche escribió en su cuaderno, open quote, Europa nunca nos amará, solo nos temerá. Para ser libres, América deberá convertirse en su propio tirano. Close quote. La frase jamás llegó a imprimirse. Era demasiado honesta, pero marcó el final del muchacho que buscaba admiración y el nacimiento del hombre que preferiría ser obedecido. París le enseñó 3 lecciones. 1. El dinero es la lengua materna de la civilización. 2. La libertad sin un banquero es un sueño impago. 3. Toda revolución comienza como venganza por una humillación. Cuando partió a Italia al año siguiente, llevaba poco más que deudas, fiebre y una semilla de venganza disfrazada de patriotismo. Los salones lo olvidaron. La historia no. 2. Las deudas del placer. La temporada de lluvias caía suavemente sobre París, volviendo resbaladizos los adoquines y transformando los faroles de gas en halos temblorosos. Para entonces, Simón Bolívar había aprendido que todo placer en Europa venía con una factura. Vivía en un pequeño apartamento de la Rue Saint-Honoré, 2 pisos encima de una modista que decía haber vestido a Josefina. Sus vecinos eran músicos, cortesanas y tahúres, cada uno experto en un dialecto distinto de la supervivencia. El casero aceptaba promesas como renta, el vinatero no. La mayoría de las noches rondaba las salas de juego del Palais Royal. Las cartas eran una orquesta de tentaciones, el barajo, el chasquido, el suspiro de otra semana disolviéndose en la sonrisa de un banquero. Perdía con elegancia, y en París eso valía más que ganar. La reputación era una moneda propia. Para el invierno, su herencia se había reducido a rumores. Los acreedores lo acechaban con cortesía insistente. Una carta perfumada desde Caracas le rogaba volver antes de que sus haciendas fueran devoradas por primos con mejores abogados. La ignoró. No la revolución, sino el orgullo lo mantenía en París. El orgullo, y una bailarina llamada Lucienne Dunord, cuya risa podía arruinar a un hombre más rápido que una guerra. Lucienne lo llamaba Mon Petit Volcán. Le encantaba cómo hablaba de la libertad como si fuera una mujer que planeaba seducir. Él pagaba sus deudas hasta que se convirtió en una de ellas. Cuando ya no pudo, ella desapareció en el carruaje de otro patrón. La pérdida dolió menos que la ofensa. Había confundido indulgencia con pertenencia. Una noche, mientras la nieve caía como ceniza, cenó en casa de un banquero donde la mitad de los invitados eran especuladores del comercio de esclavos y la otra mitad filósofos de los derechos humanos. El anfitrión brindó por el comercio y la civilización. Bolívar rió un segundo demasiado tarde. Alguien comentó que la libertad era un lujo para quienes podían pagarla. Él alzó su copa y respondió en voz baja, open quote, entonces la compraré con mi ruina. Close quote. Semanas después, vendió sus últimas joyas y partió a Italia. En el camino al sur escribió, open quote, el placer fue un préstamo, la libertad será el pago. Close quote. Imaginaba la revolución como la revuelta de un deudor contra el mundo entero, contra la Europa que había medido su valor en monedas y desprecio. Pero ya, sin que él lo supiera, los banqueros que financiarían sus guerras afilaban sus plumas. Volvería al Nuevo Mundo no como hijo, sino como cliente. El barco que lo cruzó al Atlántico crujía como una conciencia cansada. En la bodega, baúles de lino fino y libros de Voltaire se codeaban con cajas de mosquetes franceses comprados a crédito. Bolívar observaba el mar al atardecer, sintiendo el viento como el aliento de un auditor. París le había arrebatado su inocencia y su fortuna, pero le dejó una herencia más duradera, el hambre de importar y una deuda que jamás terminaría de pagar. Cuando Caracas se alzó contra la corona española años después, ya estaba listo, demasiado listo. Financió escaramuzas con fondos prestados, escribió proclamas con ideales ajenos y reclutó hombres con promesas que el tesoro no podía cumplir. Cada victoria profundizaba el libro contable. En sueños todavía veía el rostro de Lucienne iluminado por la luz de una vela en una habitación parisina. Mon Petit Volcán, lo había llamado.
pequeño volcán. Los banqueros luego lo llamarían el Libertador. Ambos nombres encajaban. Ambos ardían. Había confundido el placer con la libertad. Ahora confundía la guerra con la redención. Las colonias tardarían décadas en comprender que su revolución había sido hipotecada antes desde el primer disparo. La lluvia que antes bruñía las piedras de París caería de nuevo sobre suelo tropical, esta vez lavando sangre, no perfume. Y en algún lugar, en las bóvedas de Londres, los balances del Nuevo Mundo comenzaban a brillar débilmente, como brasas esperando aliento. 3. Una promesa en el Monte Sacro. El camino a Roma era una autopsia de imperios. Bolívar, polvoriento y medio hambriento, caminaba entre las ruinas como un fantasma ensayando para la historia. Las columnas se alzaban como dientes rotos de la tierra. El aire olía a laurel y a podredumbre. Pensó en París, en sus espejos, sus risas, sus cuentas impagas y comprendió que la civilización no era más que decadencia con mejor sastre. En Tívoli conoció a otro exiliado, el tutor venezolano Simón Rodríguez, cuya locura era indistinguible del genio. Rodríguez vivía de café, manuscritos y furia contra las monarquías. Sus alumnos habían huido o muerto de hambre. La educación, decía, es la verdadera revolución. Arma a un pueblo con conocimiento y los reyes se colgarán de aburrimiento. Compartieron una botella de vino barato bajo los cipreses del Monte Sacro. Roma se extendía bajo ellos, encendida como una constelación moribunda. Bolívar sentía la resaca de la civilización presionarle el cráneo. El imperio había muerto, pero sus acreedores aún cobraban. «Mira», dijo Rodríguez, señalando la ciudad, «todo este mármol, toda esta gloria construida por esclavos. Y aún así, los hombres se arrodillan». Bolívar miró el horizonte. Su voz salió baja, avergonzada de su propia convicción. Open quote. «Juro ante ti que no descansaré hasta que mi patria sea libre, hasta que América sea soberana». Close quote. Rodríguez rió suavemente, quizá por fe, quizá por lástima. Open quote. «¿Libre? Muchacho, el mundo es un libro mayor. Toda libertad debe pagarse». Close quote. Pero Bolívar ya no lo escuchaba. El voto lo consumía como una fiebre. Se veía a sí mismo guiando ejércitos sobre los Andes, rompiendo cadenas, redimiendo continentes. Confundió el temblor de la embriaguez con revelación. Al amanecer descendió la montaña con la solemnidad de un profeta y la sed de un deudor. El juramento era su nueva moneda, una que le compraría gloria, ruina y un futuro hipotecado a banqueros invisibles. Porque incluso entonces, mientras soñaba con la liberación, en Londres ya se redactaban cartas. Los financieros calculaban el costo de su idealismo. La libertad llegaría, solo que no gratis. Y en su pecho, bajo la resaca y el hambre, ya lo presentía. Su revolución sería financiada como cualquier otra mercancía. Su promesa en el Monte Sacro había sido escuchada por los dioses del crédito. Ellos sonrieron y comenzaron el papeleo. Aquí viene la parte 2, la creación de un chivo expiatorio, traducida con el mismo tono histórico-poético del original, respetando ritmo y formato. Esta sección cubre los capítulos 4, 5 y 6, cuando el Libertador pasa de heredero arruinado a instrumento de Londres. Parte 2, la creación de un chivo expiatorio. El retorno del desheredado. Cuando Bolívar regresó a Caracas, el mar parecía indiferente, como si hubiera visto demasiados pródigos volver con filosofías nuevas y bolsillos vacíos. La cubierta del barco crujía como una conciencia. En su baúl yacían solo 2 cosas de valor: un guardarropa europeo ya pasado de moda y un cuaderno lleno de promesas que aún no sabía cumplir. La ciudad lo recibió con la cortesía sospechosa reservada a los herederos fallidos. Su apellido todavía abría puertas, pero esas puertas llevaban sobre todo a salones donde hacendados y comerciantes susurraban sobre las revueltas en Haití y si tales contagios podrían cruzar el Caribe. Llamaban a la libertad una hermosa idea, con el mismo tono que usarían para la ópera o la arquitectura. Algo bello, mientras se mantuviera lejos. Bolívar se movía entre ellos como un fantasma de su futuro, un joven de lino prestado y retórica europea. Hablaba de Rousseau y de Roma, de derechos sagrados y tiranías de reyes. Los viejos asentían, servían más vino y cambiaban de tema hacia rendimientos de azúcar y tarifas. Comprendió entonces que la revolución en Caracas exigiría lengua de vendedor, y se volvió uno. Reempaquetó la emancipación como prestigio, la rebelión como herencia. «Caballeros», les dijo, «los norteamericanos lo han probado. La libertad es la nueva nobleza». La frase prendió. Por primera vez lo escucharon.
Organizó veladas a la luz de las velas, la cera derritiéndose como paciencia gastada. Poetas y sacerdotes llegaban, hacendados y soldados, todos atraídos por el calor de un joven que parecía poseído y sin patrón. Bolívar citaba a los filósofos que antaño había burlado en París, ahora con fervor misionero. Sus palabras sabían a vino y profecía, pero detrás de la retórica veía la trampa cerrarse. Cada aliado era un acreedor, cada favor un pagaré. Los criollos ricos que aplaudían sus discursos no soñaban con igualdad, soñaban con reemplazar una corona por otra, la suya. La revolución de Bolívar ya estaba hipotecada a sus ambiciones. Una noche, caminando bajo los faroles de aceite, se detuvo ante la hacienda familiar. Las puertas cerradas, los sirvientes impagos. La luna brilló sobre los barrotes oxidados y él sonrió con amargura. «Me seguirán», murmuró, «hasta que llegue la factura». En algún lugar del Atlántico, esa factura ya se redactaba. En los salones de cuentas de Londres, hombres de chaleco murmuraban el nombre Bolívar con interés, literalmente. La revolución, como cualquier empresa, necesitaba capital, y el capital siempre exige colateral. 5. El correspondiente secreto comenzó con una carta sellada en cera azul, el color de la discreción. Entregada a bordo de un mercante desde Kingston, el sobre no llevaba nombre, solo una filigrana tenue, una serpiente mordiéndose la cola. Bolívar la leyó 3 veces a la luz de una vela, sin saber si había sido elegido o atrapado. Open quote, señor B. Tomamos un sincero interés en su noble empresa. La corona de España es una vieja deudora, y todo deudor debe algún día ceder sus activos. Si desea acelerar este ajuste inevitable, estamos dispuestos a asistirle. Su amigo en Threadneedle Street, close quote, Threadneedle Street, el corazón del distrito bancario de Londres. La carta olía a tinta ferrosa y ambición colonial. Bolívar la quemó, pero la reescribió de memoria en su diario, donde se volvió oración en lugar de confesión. Con los meses llegaron más cartas, sin firma, pero inconfundiblemente de la misma mano. Hablaban de crédito en espíritu y en especie, de agentes simpatizantes, de comerciantes en Curazao que podrían gestionar contactos bajo banderas neutrales. Cada nota se ofrecía como amistad, pero estaba redactada como contrato. Comenzó a responder, al principio con cautela, luego con adicción. Describía los vientos políticos de Venezuela, la debilidad de las guarniciones reales, la timidez de sus pares. Aseguraba a su amigo que la libertad era inevitable, que solo una pequeña inversión podría apresurar el destino. A cambio, llegaron cajones de uniformes, mosquetes, imprentas, todos marcados con símbolos que ningún aduanero podría rastrear. La revolución adquirió pulso, y junto a ese pulso, una paranoia. Una noche, en una taberna cerca de La Guaira, un mensajero ebrio confesó que llevaba copias de las propias cartas de Bolívar, duplicadas no para Londres, sino para Madrid. Alguien jugaba en ambos bandos del tablero. Bolívar pasó la noche en vela, leyendo y releyendo las respuestas recibidas. La caligrafía cambiaba sutilmente entre misivas. La redacción se volvía más británica, menos humana. Una comenzaba así. Open quote. Su liberación se alinea con nuestra liquidez. Close quote. Entonces comprendió que las revoluciones no eran más que guerras con contabilidad. Su patrón inglés no era un hombre, sino un sindicato. Mercaderes, banqueros y espías que comerciaban ideales como futuros. Bolívar era a la vez activo e instrumento, una variable en un cálculo más viejo que cualquier bandera. Escribió una última respuesta breve y no enviada. Open quote. La libertad no debería llegar en papel extranjero. Close quote. Luego escondió la correspondencia tras una pared falsa de su estudio, detrás de un retrato de Lucienne Dunord, la bailarina que una vez le había costado todo. Cuando los soldados reales saquearon la casa, encontraron el cuadro, pero no las cartas. Su contenido, sin embargo, ya era conocido por quienes importaban. Y en Londres, tras las puertas pulidas del Banco de Inglaterra, un escribiente anotó en un libro privado, open quote, cliente Bolívar, línea de crédito infinita, pagadera en sangre, close quote. 6. El intermediario. El sol del Caribe golpeaba La Guaira como una acusación. Barcos de todos los imperios gemían en el puerto, cargando azúcar, esclavos y el peso blando del rumor. Cuando el irlandés bajó de la Mercury Star, no traía nada de eso. Solo una carta de presentación grabada con león y corona y una valija lo bastante pesada para inspirar respeto. Daniel Florence O'Leary tenía 30 años, pecas y una perfección anodina. El tipo de hombre que puede desaparecer entre la multitud
o reaparecer junto a un general sin explicación. Ante la mayoría se presentaba como veterano de las campañas de Wellington, ahora en busca de fortuna en América, pero sus papeles tenían una marca de agua visible solo a contraluz, el sello del Banco de Inglaterra. Encontró a Bolívar en una villa prestada a las afueras de Caracas, dictando manifiestos a un secretario medio ebrio. El Libertador lucía como un hombre que discutía con la historia misma. Botas llenas de barro, cabello desafiante, uniforme a medio abotonar. «General Bolívar», dijo O'Leary inclinándose. «Londres le envía sus cumplidos». «¿Londres?» Los ojos de Bolívar se entornaron. «No he pedido su amistad». «No», sonrió O'Leary, «pero ya ha aceptado su crédito». El silencio que siguió no fue hostil, sino matemático. Cenaron esa noche con carne salada y vino prestado. El irlandés hablaba en los acertijos corteses de la diplomacia. Mencionó rutas comerciales, protección consular, la necesidad de reconocimiento extranjero. Luego, más suavemente, el financiamiento privado de la virtud pública. «Quiere decir armas», replicó Bolívar. «Quiero decir liquidez», respondió O'Leary. «La libertad es una bella palabra, general, pero debe acuñarse antes de circular». Al final de la cena, Bolívar no había aceptado nada, pero tampoco se había negado. A la mañana siguiente, un mensajero entregó cajas marcadas como instrumentos científicos. Dentro, mosquetes, mapas y cartas selladas con la cera roja de Threadneedle Street. Desde ese momento, la revolución adquirió una eficiencia extraña. Ejércitos surgían donde no los había. Mensajes llegaban antes que los jinetes. Las victorias seguían cálculos invisibles. O'Leary se volvió indispensable. Traducía informes ingleses, gestionaba el envío de pólvora por medio de comerciantes neutrales, redactaba comunicados en una prosa de halago británico que ponía incómodo a Bolívar. Y sin embargo, algo en la contención del irlandés le atraía. O'Leary jamás fingió creer en la causa, solo en la ejecución. Open quote, «La fe», dijo una vez, «es la moneda de los necios. Pero la disciplina, esa compra imperios». Close quote. Bolívar empezó a depender de él más que de sus propios generales. O'Leary aconsejaba moderación cuando otros clamaban venganza, paciencia cuando la sangre del general exigía fuego. Pero por las noches, cuando el campamento callaba, Bolívar lo veía a la luz del candil, escribiendo informes codificados en un cuaderno negro. Esas cartas salían bajo sello diplomático, llevadas por barcos mercantes con banderas neutrales. Algunas llegaban a Londres, otras a Madrid. Algunas, nadie sabía dónde. Cuando se le presionaba, O'Leary sonreía y citaba la escritura. Open quote, «Dad al César lo que es del César». Close quote. Pero su César tenía cuenta bancaria. Al final de la campaña, los ejércitos de Bolívar marchaban bajo banderas cosidas con tela británica, su pólvora marcada con escudos británicos. Hasta las imprentas de la Revolución, esas máquinas sagradas de la libertad, tenían placas de Birmingham. El Libertador empezaba a sentirse actor en una obra financiada por productores invisibles. Sus proclamas regresaban a él editadas, refinadas, impresas en inglés antes que en español. O'Leary observaba la transformación con cortesía distante. En cartas privadas a sus superiores, lo describía como open quote, agente volátil pero útil de liquidez política. Close quote. Para Bolívar seguía siendo un amigo, su ayudante más leal. Para Londres, un escriba de la historia auditando el balance del imperio. Y en el libro mayor de la libertad, cada victoria ahora tenía una nota al pie. Nos internamos ahora en parte 13. La guerra del banquero, cuando la independencia se vuelve contabilidad y la espada del libertador empieza a brillar con el reflejo del oro londinense. La guerra del banquero. 7. La Legión Británica. Desembarcaron en la isla Margarita bajo un sol tan feroz que parecía blanquear la historia misma. 3.000 hombres, pálidos y resacosos, marchando bajo Union Jacks deshilachados, repintados a toda prisa como banderas republicanas. Los locales los llamaban los ingleses, aunque pocos lo eran de verdad. Desertores irlandeses, borrachos escoceses, huérfanos galeses y media docena de franceses que afirmaban ser cualquier cosa por el precio del ron. Bolívar los observó desde la cubierta de su goleta. Le parecían menos soldados que un sueño febril conjurado por la desesperación. Mosquetes remendados con cuerda, botas disparejas, miradas huecas de tantas guerras. Y detrás de ellos, marchando impecable como un escribano de Dios, Daniel Florence O'Leary, portando órdenes escritas no por mano de Bolívar, sino por la invisible de Londres. «Son voluntarios», explicó O'Leary.
Veteranos del imperio en busca de redención. «O de empleo», murmuró Bolívar. O'Leary sonrió con delgadez. En nuestra época, ambas cosas son idénticas. La Legión Británica fue la primera exportación real de la Revolución Industrial, la guerra como servicio. Financiada por mercaderes de Liverpool y Bristol, pagada a través de cónsules en Jamaica, sus rifles asegurados por Lloyds de Londres. Oficialmente luchaban por la libertad. Extraoficialmente aseguraban rutas comerciales. En las selvas de Nueva Granada se volvieron leyenda. Casacas rojas que el polvo volvió pardas, sus clarines resonando en valles que jamás habían oído tal música. Enseñaron a los hombres de Bolívar a luchar en formación, a llevar registro, a obedecer el reloj. La revolución empezó a moverse al ritmo de una fábrica. O'Leary llevaba cuentas minuciosas. Por cada victoria, un embarque de rifles. Por cada provincia liberada, una nota de deuda silenciosamente cargada a sus futuros ingresos. Bolívar notó que sus cartas de agradecimiento a los oficiales de la Legión eran pronto seguidas por demandas consulares desde Londres, concesiones mineras, derechos portuarios, garantías de comercio. En Angostura, antes de dirigirse al nuevo Congreso, Bolívar se miró al espejo. El oro de su uniforme había sido hilado en Manchester, su espada forjada en Sheffield, la tinta de sus discursos una importación inglesa. Cuando subió al estrado y declaró, open quote, «No somos europeos, no somos indios, somos una especie mixta de ambos». Los aplausos fueron sinceros. Pero detrás de la ovación casi podía oír el rascado leve de la pluma de O'Leary, registrando cada palabra como inventario. Close quote. Esa noche, el irlandés le trajo una carta sellada. Bolívar la abrió. Era una factura impresa. Open quote. Al gobierno provisional de la Gran Colombia. Por servicios prestados por la Legión Británica, incluyendo transporte, armamento y municiones. Total adeudado 4.000 libras esterlinas. Close quote. Leyó la cifra 2 veces y rió. Breve, amargo. Me han enviado la cuenta de mi propia libertad. O'Leary no dijo nada. Dobló el papel, lo guardó en su abrigo y murmuró. La libertad general nunca fue gratuita, solo cambia de prestamistas. Para cuando la guerra alcanzó su auge, la Legión Británica había trazado un sendero carmesí por los Andes. Sus huesos quedaron esparcidos en los mismos valles que habían venido a liberar. Pocos vivieron para cobrar sus sueldos. Los que lo hicieron se convirtieron en comerciantes, hacendados o fantasmas con uniforme ajeno. Desde una cima conquistada, Bolívar volvió a sentir aquella punzada parisina, la sensación de ser tolerado, no confiado. La revolución era ya eficiente, rentable, exportable. Los casacas rojas no habían venido a liberar América, sino a reposeerla. Y en Londres, mientras la lluvia golpeaba los cristales de Threadneedle Street, un banquero susurró a su escribiente, «La inversión madura». 8. Bearings y bayonetas. Londres, 1820. La niebla era tan espesa que hacía sonar la ciudad como si estuviera bajo el agua. Los faroles difuminados en globos, los carruajes deslizándose como tiburones en la penumbra. Dentro del corazón de mármol de Threadneedle Street, las verdaderas salas de guerra del imperio no estaban cubiertas de mapas, sino de libros contables. Aquí las revoluciones se calculaban, se colateralizaban y se refinanciaban en silencio. Los empleados de Nathan Rothschild susurraban en alemán. Frente a ellos, Barings Bank vigilaba su propio Atlántico. Entre ambos corría un cable invisible de ambición, el conocimiento de que el caos, bien asegurado, podía rendir más ganancia que la paz. Gran Colombia era el nuevo experimento. Los banqueros la llamaban un activo prometedor en las Américas. La independencia le daba el glamour de territorio virgen, pero el verdadero tesoro era su deuda futura, su capacidad de endeudarse. Los triunfos de Bolívar hacían excelente teatro para los inversionistas. Su imagen aparecía en panfletos de los cafés londinenses. El George Washington, de Sudamérica, un nombre cuidadosamente elegido, probado por su atractivo de mercado. Barings acordó emitir un empréstito, millones en libras esterlinas, garantizados por los ingresos aduaneros y el fervor patriótico. Los emisarios de Bolívar firmaron entusiasmados, creyéndose estadistas. En verdad, eran cofiadores. Cuando llegó el primer cargamento de mosquetes británicos a Cartagena, la tinta del préstamo aún no se secaba. El interés comenzó a correr antes de que la pólvora llegara al puerto. Cada cañón, cada uniforme, cada boletín celebrando la libertad, todo comprado a tasas de interés más mortales que las balas. O'Leary manejaba los detalles. Sus informes a Londres eran exactos hasta el penique.
cuánto plata podía extraerse, qué provincias podían hipotecarse, qué oficiales podían firmar sin leer la letra chica. Su caligrafía nunca tembló. Mientras tanto, Bolívar marchaba y proclamaba. El pueblo aclamaba, las imprentas rugían y los banqueros capitalizaban. Para cuando declaró la victoria, la República de la Gran Colombia ya estaba en mora. En el Tesoro, un asesor británico propuso una idea moderna. ¿Por qué no estabilizar su nueva moneda vinculándola a la libra esterlina? Sonaba razonable, patriótico incluso. Bolívar asintió. La trampa se cerró. Cada embarque de ayuda venía atado a una nueva cláusula. Cada cláusula le daba a Londres otro dedo sobre el pulso del continente. Hasta los uniformes de sus diplomáticos provenían de Savile Row. En Caracas, los campesinos susurraban que la libertad se sentía extrañamente como un impuesto. En Londres, un hermano Baring sonreía y escribía en su diario privado. Open quote, Sudamérica pagará su libertad 2 veces, una en sangre y otra en interés. Close quote. Cuando Bolívar volvió a Europa, fue celebrado en los mismos salones que antes lo ridiculizaban. Las mujeres suspiraban, los banqueros se inclinaban, pero bajo los aplausos oía el tic del reloj compuesto, el que él mismo había dado cuerda. Cenó con los Barings, bebió su clarete, brindó por la amistad de las naciones. Sonreían como iguales. Y cuando salió del salón, un escribiente guardó la cubertería de plata y cargó el costo de la cena a la cuenta de la República de Colombia. La libertad, al final, tenía excelente crédito. Y desde entonces, el mundo aprendería la nueva aritmética del imperio. Open quote, pólvora más interés es civilización. Close quote. 9. La Máscara de la Libertad, Bogotá, 1821. La ciudad celebraba la libertad como si fuera un santo regresado del exilio. Las campanas repicaban, los sacerdotes bendecían mosquetes. Bolívar, quemado por el sol y con la mirada vacía, leyó ante el Congreso recién reunido el decreto de emancipación. Las palabras eran luminosas, pulidas por la filosofía y la culpa. Open quote. Desde este día, todos los hombres nacidos en Colombia serán libres. Close quote. El salón estalló en aplausos. Papel picado caía como cenizas de promesas olvidadas. Pero afuera, los esclavos seguían doblados en los campos. Y detrás del estrado, el mensajero de O'Leary aguardaba con un nuevo paquete de documentos de Londres. El decreto de abolición tenía un gemelo, un acuerdo comercial redactado con la misma caligrafía, sellado con la misma cera y firmado por las mismas manos temblorosas. Otorgaba a los mercaderes británicos acceso irrestricto a puertos, minas y rutas marítimas. Un gesto de buena voluntad, explicó O'Leary, para garantizar la estabilidad de la nueva república. Quiere decir, respondió Bolívar, una hipoteca disfrazada de misericordia. General, sonrió O'Leary, ¿qué es la libertad sin liquidez? Esa noche Bolívar firmó ambos documentos, uno para las galerías, otro para los libros. El primero abolía la esclavitud. El segundo aseguraba la servidumbre financiera perpetua. Los británicos lo llamaron liberalización. Los locales, modernidad. Los esclavos, la misma canción de siempre. En un año, el tesoro de la República estaba vacío por proyectos de reconstrucción, líneas férreas que no llevaban a ninguna parte, canales que empezaban y terminaban en los bolsillos de los inversionistas, y un banco nacional cuyos cofres contenían más pergamino inglés que moneda colombiana. Cada decreto de progreso traía su cláusula oculta. Cada ideal, su factura. Open quote, hombres libres, escribió un editor caraqueño, pero tierra hipotecada. Close quote. Bolívar comenzó a oír ecos extraños en sus propios discursos. Libertad, equidad, crédito, confianza, palabras que se fundían hasta parecer un solo fenómeno, la deuda con forma de esperanza. Cruzó provincias liberadas, donde los campesinos trabajaban la misma tierra solo para nuevos amos, compañías registradas en Londres y Dublín. Las plantaciones ya no enarbolaban banderas españolas, solo libros contables. Cuando protestó, O'Leary le presentó una carta de la Oficina de Asuntos Exteriores. Open quote. El gobierno de Su Majestad reconoce la soberanía de su república, siempre que cumpla con sus obligaciones previas. Un incumplimiento pondría en riesgo dicho reconocimiento. Close quote. Bolívar la leyó en silencio. El reconocimiento, al parecer, también era un artículo de lujo. Reunió a sus ministros en el Palacio de San Carlos, iluminado por velas, y declaró, open quote, «Hemos cambiado los amos de nuestras cadenas, no el metal». Close quote. Nadie respondió. Todos debían algo, a Londres, a los acreedores, al destino. Más tarde, solo desenrolló la primera copia del decreto de emancipación.
La tinta se había desvanecido. Su firma, la suya, le pareció ajena. Debajo, en otra hoja, estaba el contrato complementario, un bono a 30 años, renovable indefinidamente a interés compuesto. Puso ambos documentos uno al lado del otro. Uno proclamaba hombres libres. El otro convertía su nación en un estado deudor. La vela parpadeó. La cera corrió. Y Bolívar comprendió por fin lo que los banqueros habían construido. Un mundo donde la esclavitud ya no requería cadenas, solo firmas. Entramos ahora en parte 4, el cuerpo que desapareció, donde la gloria se disuelve en deuda, y el libertador, convertido en su propia leyenda, descubre que ni la muerte le pertenece. Parte Cart, el cuerpo que desapareció. 10. El último viaje, Santa Marta, 1830. La costa olía a humedad y despedida. El libertador, reducido a hueso y fiebre, descendió del carruaje envuelto en su capa gastada. Los soldados se apartaban como si la historia misma pasara enferma. Llevaba semanas tosiendo sangre y rencor. Las proclamas habían cesado. Los amigos se habían ido. El continente que había querido unir se quebraba en repúblicas rivales, cada una con su propio banquero. Afuera, el mar sonaba como una moneda cayendo al fondo de un pozo. Dentro, Bolívar escribía su testamento con la caligrafía temblorosa de quien ya no manda ni sobre su mano. Open quote. He labrado mi ruina con mis propias manos, escribió, pero no puedo arrepentirme de haber amado tanto la libertad. Close quote. O'Leary, fiel hasta el fin, vigilaba la puerta como un sacerdote vigilando un secreto. De vez en cuando abría una ventana para dejar entrar aire y rumores. Uno de esos rumores decía que el oro de las campañas no había desaparecido, sino que había sido repatriado discretamente a cuentas de Londres. Otro, que la República planeaba embalsamar al héroe con pompa romana, una inversión simbólica en la deuda nacional. Bolívar tosió, escupió rojo y murmuró: «Ni siquiera muerto me dejarán ir». Al anochecer pidió a O'Leary que quemara sus papeles. El irlandés asintió, pero solo fingió obedecer. Copió los documentos más valiosos, cartas, contratos, confesiones, y los envió por barco bajo bandera inglesa. Esa noche el libertador expiró. El viento cesó. La vela, como una firma que se borra, se apagó sola. Los hombres en la habitación guardaron silencio, no por duelo, sino por cálculo. La pregunta flotaba sin voz. ¿Qué valía ahora su cuerpo? Los delegados debatieron entre entierro, traslado o exhibición. Un cadáver podía unir más que un discurso. O'Leary sugirió prudencia. El general merece reposo. Y nosotros, discreción. El cuerpo fue colocado en un ataúd sencillo de madera local. Los rumores decían que había sido cambiado en la noche por otro, más joven, más intacto. Nadie lo confirmó. Nadie lo negó. Cuando zarpó el barco rumbo a Cartagena, una figura encapuchada bajó por la orilla contraria, portando un cofre de cuero marcado con las iniciales SB. El marinero que lo vio juró más tarde que el hombre tosía, pero seguía vivo. El acta de defunción, escrita con tinta inglesa, fue certificada por un cónsul extranjero. Y en el mismo momento en que se sellaba, una transferencia fue registrada en Londres. Open quote. Cuenta Bolívar Trust, Fondo de Redención Sudamericano. Depósito inicial, 12,000 libras esterlinas. Close quote. La revolución había cerrado sus libros. Con saldo, 11. El fantasma contable. Décadas después, un comerciante de Curazao descubrió entre viejos archivos una carta sin abrir dirigida a su señoría de Threadneedle Street. La firma al pie parecía imposible. Simón Bolívar. Dentro no había súplica ni confesión, sino un documento de apariencia técnica, una especie de informe de auditoría. Open quote. Balance final de la República del Hombre. Activos: fe, honor, sangre. Pasivos: deuda, deuda, deuda. Close quote. El comerciante la vendió por una suma modesta. Hoy reposa en una bóveda privada del Banco de Inglaterra, clasificada bajo correspondencia curiosa. Pero la leyenda no se quedó encerrada. En Caracas, la tumba de Bolívar fue abierta en secreto por orden presidencial. Los huesos, según algunos testigos, no coincidían con la complexión del libertador. Otros decían que el cráneo mostraba un golpe antiguo, no documentado. Las autoridades cerraron el sarcófago con solemnidad oficial y sellaron el silencio con mármol patriótico. Entretanto, en Londres, el Bolívar Fund continuaba acumulando intereses. Nadie sabía quién lo administraba. Algunos documentos sugerían que los dividendos se habían reinvertido en ferrocarriles argentinos, minas chilenas, bonos mexicanos. Otros hablaban de un fideicomiso perpetuo, una herencia financiera cuyo beneficiario era el pueblo de América del Sur.
pero cuyas ganancias jamás cruzaban el Atlántico. Cada tanto, un economista encontraba una anomalía, una línea en los balances del Banco de Inglaterra titulada Cuenta del Libertador, sin cierre, sin origen. Un crédito eterno, un cuerpo contable que nunca murió. O'Leary, ya anciano, escribió sus memorias. En ellas describió a su antiguo jefe como open quote, un hombre que quiso liberar a su tierra y terminó liberando el capital, close quote. Dedicó el libro a los héroes sin firma y a los contadores sin patria. Lo publicó en Londres. Pagó la impresión con un préstamo del mismo banco que había financiado la guerra. Al morir, fue enterrado con honores discretos. En su tumba, una sola inscripción, Def Ol, Servus et Scriba. Epílogo. La cuenta de la libertad. Un siglo más tarde, un académico francés visitó el archivo de Barings. Buscaba correspondencia entre Bolívar y sus banqueros. Encontró, en cambio, un cuaderno titulado El Liberador, Libro Mayor. Cada página llevaba 2 columnas, débitos y créditos. En la primera, nombres de ciudades, batallas, naciones. En la segunda, cantidades en libras esterlinas. Al final del cuaderno, una nota manuscrita. Open quote. La deuda es el verdadero conquistador. Close quote. Firmado, anónimo. El académico cerró el libro con manos temblorosas. Salió al aire gris de Londres y creyó escuchar, entre el rumor de los autos y el eco de las monedas, una voz lejana murmurando, open quote, yo los liberé para que pudieran endeudarse, close quote, y el viento, cómplice, sopló desde el Caribe. Cerramos el ciclo con la parte FEMPE, las nuevas cadenas, seguida del epílogo y la nota de pirata primero, donde el eco de Bolívar se proyecta hacia nuestro presente. El banquero, el algoritmo y la nueva forma de esclavitud, digital y voluntaria. Parte FIP. Las repúblicas de la deuda. La independencia fue una semilla sembrada en suelo hipotecado. Creció, sí, floreció incluso, pero sus raíces bebían del mismo pantano de intereses que alimentaba al imperio. A mediados del siglo XIX, cada nación liberada de América del Sur pagaba anualmente a Londres más de lo que jamás había recibido. Los préstamos se refinanciaban, los intereses se acumulaban, las generaciones heredaban deudas como apellidos. Los nuevos presidentes viajaban a Europa a renegociar la libertad. Volvían con discursos sobre progreso y modernización, palabras recién inventadas para encubrir viejas servidumbres. En los bancos de Londres, las repúblicas eran tratadas como clientes recurrentes, clientes con vocación de eternidad, según una nota interna de Barings, 1843. Cada guerra civil generaba otra oportunidad de crédito. Cada reconstrucción requería otro préstamo. La historia se volvió un negocio circular, donde los muertos firmaban pagarés y los vivos pagaban intereses sobre fantasmas. En los manuales contables del siglo XX, Bolívar aparecía en mármol, no en números. Pero en los balances invisibles del mundo financiero, su nombre seguía vivo, suspendido como una variable sin resolver. Las naciones aprendieron una nueva forma de esclavitud, no con cadenas, sino con balances primaverales, no con látigos, sino con tasas variables, no con reyes, sino con banqueros centrales. Y en cada reforma económica, en cada programa de estabilización, vibraba un eco del Libertador, ahora convertido en logotipo, en moneda, en banco central de sí mismo. Así fue como el hombre que liberó un continente terminó financiando su servidumbre perpetua. Open quote. Hemos cambiado de amo, pero el amo ahora se llama mercado. Close. 13. El algoritmo del Libertador. 2 siglos después, la deuda ya no necesita tinta. Fluye como electricidad. Los bancos se disolvieron en pantallas. Las monedas se volvieron datos. Y las firmas, contratos de identidad perpetua, son ahora inscritas por máquinas que jamás mueren. El espíritu de Threadneedle Street vive, reencarnado en código binario. El capital ya no tiene rostro, solo ritmo. El crédito del siglo XXI no promete libertad, promete acceso. Y cada acceso requiere sumisión previa. La libertad hoy llega como aplicación. El contrato social se descarga. Los términos y condiciones reemplazan las constituciones. Bolívar, si regresara, no encontraría ejércitos que derrotar, sino redes que persuaden. No cadenas de hierro, sino dependencia gamificada. Y sin embargo, en algún servidor frío, en una base de datos de deudores del mundo, el nombre Bolívar sigue apareciendo como una variable persistente. Saldo pendiente, libertad. Epílogo. La nota de pirata. Primero open quote. De las cadenas a las firmas, de las firmas a los clics, de los clics a la obediencia programada. Close quote. El banquero del siglo XXI no lleva levita, lleva login.
No cobra intereses, los automatiza. No necesita cañones, tiene redes sociales. El libertador de hoy no marcha con ejército, sino con ancho de banda. Su espada es el código abierto, su manifiesto un hilo. Y aún así, la deuda persiste, travestida de suscripción, de plan premium, de identidad digital. La independencia del alma sigue siendo incobrable. Open quote, de las sombras del viejo imperio al brillo del nuevo algoritmo, la contabilidad continúa. Solo cambió de servidor. Close quote, pirata primero. Nota del editor. La cuenta de la libertad. De los grilletes a las firmas, de las firmas a los clics, la servidumbre se ha vuelto portátil. La historia de Bolívar fue la primera deuda encriptada, una narrativa vendida como redención. Hoy, cada revolución empieza con un login y termina con un cobro automático. Las repúblicas son ahora plataformas, las banderas, interfaces, los héroes, marcas de agua. Pero hay una grieta en el sistema, una brecha donde el alma aún puede respirar, la conciencia de que todo contrato, incluso el digital, requiere consentimiento. Y mientras quede alguien que se niegue a aceptar los términos, la libertad aún no habrá sido monetizada. Open quote. Pirata primero. La cuenta final no se paga en dinero, sino en memoria. Close quote. Nota Substack, el liberador del banquero, por pirata. Primero, de las ruinas del romanticismo a los algoritmos del crédito, la deuda sigue escribiendo la historia que las naciones no quieren leer. Hashtags, historia prohibida, el liberador, pirata primero, deuda eterna, Threadneedle Street, revolución financiera. Fin de la traducción formal literaria. El liberador del banquero, por pirata primero.